tardes. Con ustedes, Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Sí, yo digo Molotov. A muchos les vendrá a la cabeza el famoso explosivo de fabricación casera. Y a otros, a los amantes de la música, pues una banda de rock mexicana. Los aficionados a la historia, sin duda, conocerán el famoso Pacto de No Agresión germano-soviético de 1939, también conocido como Pacto Molotov-Ribbentrop, que se llama así porque estos señores, que eran ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y de la Unión Soviética, lo firmaron en nombre de sus respectivos países. Menos conocido es que Molotov estuvo entre los pocos colaboradores de Stalin que logró sobrevivir a la experiencia. Y siendo su experiencia muy apreciada por el sucesor de Stalin como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, repitió con Khrushchev como ministro de Asuntos Exteriores. Y ambos hombres se enfrentaron a un escenario completamente distinto al anterior a la guerra. Alemania había sido derrotada y los países europeos primero habían creado una alianza militar destinada a impedir el resurgimiento de Alemania, y después otra alianza que incluía a los norteamericanos también, y que es la conocida Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. ¿Cuál era la finalidad de la OTAN? Pues mejor que perder mucho tiempo en explicaciones, le cedemos la palabra a su primer secretario general, Lord Ismay, que lo resumió muy bien. Dijo que la finalidad de la Alianza Atlántica era mantener a los americanos dentro de Europa, a los rusos fuera y a los alemanes debajo, subyugados. Obviamente a los rusos no les hacía ilusión que los dejasen fuera. Y por lo tanto, ¿qué hizo Khrushchev? Pues propuso a Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos en aquella época, la entrada de la Unión Soviética en la OTAN. Fue Molotov quien presentó la petición formal para la adhesión de la Unión Soviética a la OTAN. Los aliados se sorprendieron muchísimo, pero en resumidas cuentas aquello no lo podían permitir, porque entonces desaparecía una de las finalidades de la alianza. Los rusos iban a estar dentro
Y los rusos también pensaban que Estados Unidos, no siendo un país europeo, debía ser un mero observador en la Alianza Atlántica. Con lo cual, el segundo objetivo de la alianza también estaba en peligro, mantener a los americanos dentro. ¿Por qué los Ismay, los ingleses en especial, querían mantener a los americanos dentro? Bueno, los americanos les habían sacado las castañas del fuego en la Segunda Guerra Mundial. Los habían sacado de un problema muy gordo. Y ellos querían que esto siguiera siendo así en el futuro. En resumidas cuentas, esta petición de la Unión Soviética fue rechazada. No directamente rechazada, se pusieron condiciones imposibles de aceptar. Como que los soldados rusos se retirasen de Alemania y de Austria. Y no recuerdo cuál más. Sin embargo, esta fue la primera, pero no la última vez que Rusia solicitó entrar en la Alianza Atlántica. Hasta hoy, los rusos tienen un concepto de la seguridad según la cual esta es un bien indivisible. La seguridad de uno no puede ir en detrimento de la de otro, es decir, la seguridad de uno no puede aumentar la inseguridad del vecino. Y por lo tanto, más que una alianza militar, pues prefieren un foro donde se discutan los problemas de seguridad. Y en eso es en lo que pretendían convertir a la OTAN, a la Alianza Atlántica. Bien, en sus últimos meses como secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Gorbachev volvió a repetir esta petición de entrar en la OTAN a Bush padre, que era entonces el presidente de Estados Unidos. Y muy poco después, Boris Yeltsin, que después de la desaparición de la Unión Soviética era presidente de Rusia, también pidió la entrada en la OTAN. Ellos consideraban que la Guerra Fría había terminado, que se abría un periodo de distensión, un periodo de buenas relaciones entre Rusia y Occidente, y que por lo tanto en lugar de Rusia estaba en la OTAN. Bien, esta petición no fue aceptada, sin embargo, fue en aquellos años de la década de los 90, cuando se creó el programa de la OTAN llamado la Asociación para la Paz, donde había muchos países europeos que en aquel momento no formaban parte de la OTAN, pero ahora sí. Era como una antesala para entrar en la OTAN. Pero creo que de todos los que estaban en esa antesala, solo se quedaron fuera Rusia, Bielorrusia y alguna república del Asia Central. Bueno, Georgia, Azerbaiyán,
pero casi todos los países europeos que formaban parte de esta asociación ahora están en la OTAN, Suecia, Finlandia y los antiguos países satélites de la Unión Soviética. Bien, llegamos a la época de Putin. Y al principio, en los primeros años, los europeos pensaban que Putin iba a ser un continuador de las políticas de Boris Yeltsin. Dicho de otro modo, pensaban que iba a poner los intereses de Occidente por encima de los de Rusia. Pues en los dos o tres primeros años de Putin, las relaciones entre Rusia y Occidente fueron bastante razonables. Y Putin pidió a Clinton en su visita a Moscú la entrada de Rusia en la OTAN. ¿Y qué pasó? Esto Putin se lo contó más tarde a Oliver Stone, famoso director de Hollywood, que le hizo entrevistas muy extensas. Dijo que había sido medio en serio, medio en broma, pero Putin en aquel tiempo consideraba en serio la posibilidad de integrarse en la Alianza Atlántica y de estrechar vínculos con los países europeos. ¿Qué pasó? Se creó el llamado Consejo Rusia-OTAN, que lo mismo que la Asociación para la Paz. Era como una antesala, permitía un contacto fluido y constante entre Rusia y la OTAN. Incluso los rusos llegaron a abrir su oficina en la sede de la OTAN en Bruselas. Pero no fueron admitidos en la OTAN. No se presentó una petición formal sin antes sondear el terreno. Pero a medida que más países de Europa del Este iban entrando en la OTAN y las fronteras de la OTAN se expandían hacia el este, las relaciones se iban tensando. En 2008, en la que hubo una breve guerra entre Rusia y Georgia, y en Múnich se lanzó la noticia de que Ucrania y Georgia serían bien recibidas en la OTAN, pues ahí Putin trazó la línea roja y dijo que eso Rusia de ningún modo lo admitiría. Después el enfrentamiento entre Rusia y la OTAN se ha ido agudizando hasta que hemos llegado a las presentes circunstancias por todos conocidas. ¿Cómo habría sido la historia si alguna de estas peticiones hubiese sido atendida? Pues no lo sé. Solo cabe especular. Pero como he dicho antes, habría sido un contrasentido aceptar a Rusia en el club de enemigos de Rusia, que es lo que al fin y al cabo es la OTAN.
me repito a la frase de Lord Ismay. Y si después de desaparecida la Unión Soviética la OTAN se mantuvo, pues fue con la intención de ocupar, digamos, el vacío estratégico que había quedado en el este de Europa después de la desintegración de la Unión Soviética y de su periodo de máxima debilidad, de ocupar ese vacío, si era posible, pues llegar a algo más allá. Esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes. A los musulmanes les deseo un buen iftar, un buen desayuno, porque en este momento de grabar son las 6:15 y ya queda poco. Y a los que no, pues que pasen una buena tarde. Si les ha gustado este vídeo y no están suscritos a mi canal, pues los invito a hacerlo. O si no, denle al botón me gusta o compartan este vídeo, que de todas esas maneras me ayudan. Y si les gusta la literatura, tengo otro canal donde hablo de ese tema. Ahí les dejo el enlace. Hasta pronto.